Continuamos a esta hora y recibimos a José Miguel Villarroya, es historiador, mirada puesta sin lugar a dudas en este cambio en la Casa Blanca. José Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, un placer. Bueno, Donald Trump consigue un segundo mandato en 2 periodos con esa parón. Victoria arrolladora, no lo han sabido ver las encuestas. ¿Cómo cambia, cómo puede ser esta segunda administración de Trump? Bueno, se supone que en el plano económico va a continuar un poco la política que inició en su primer mandato. Es cierto que vamos a ver el tema de los aranceles, porque él ya puso el anterior mandato, que por cierto Biden tampoco los quitó. Ha dicho que va a poner más aranceles a productos chinos y también a productos de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí ya tenemos un punto de confrontación con China, pero también con la Unión Europea. A nivel de política exterior y geopolítica, bueno, yo creo que el foco está más puesto en lo que puede hacer en la guerra de Ucrania. Yo mantengo que con Israel no va a cambiar absolutamente nada. Es más, yo creo que va a tener Netanyahu un apoyo aún más firme de la administración norteamericana. Lo que pasa es que luego hay que ver también los intereses concretos que tenga Estados Unidos, el Deep State, las grandes lobbies y demás, pero de entrada, evidentemente, Estados Unidos va a apoyar mucho más fuertemente a Israel, que tampoco es que no lo haya hecho Biden o Kamala Harris, pero sí que Trump lo ha dicho claramente. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que puede haber una escalada en el caso con Irán, porque Israel va a tener claro que va a tener un apoyo directo. Y en Ucrania vamos a ver. Es cierto que él ha dicho que iba a acabar la guerra en 2 días, cosa que esto es más bien retórica electoral, pero sí que es cierto que su intención es cerrarle el grifo a Zelensky e intentar llegar a un acuerdo con Putin para terminar la guerra de Ucrania. Por lo tanto, yo supongo que ahí sí que puede haber algún cambio importante. En el resto, yo creo que no va a haber una diferencia muy sustancial con respecto al resto de administraciones, porque digamos que la política exterior es un tema que sobrepasa un poco las ideologías de los partidos políticos y va un poco por interés nacional. Se va a recrudecer el tema de la guerra comercial con China, eso seguro, porque China, repito, es el principal enemigo en estos momentos económicamente de Estados Unidos. En eso coincidían tanto republicanos como demócratas. Y en ese tema sí, él ha dicho claramente que uno de sus objetivos es desmontar los BRICS, es decir, intentar romper la alianza ruso-china y con ello debilitar a los BRICS, porque sabe perfectamente que los BRICS, con el tema de las transacciones comerciales donde el dólar no sea la moneda principal, eso hace mucho daño a la economía norteamericana y supongo, y ese será uno de sus principales objetivos. Bueno, habrá que ver las relaciones con Latinoamérica, supongo que con Cuba pues seguirá la situación a peor, y vamos a ver con Venezuela, porque Venezuela la ventaja que tiene sobre Cuba es el petróleo. Y ahí pues, bueno, hay intereses y también incluso él en su mandato, pues bajo mano se llegaban a determinados acuerdos con empresas pantalla para comprar petróleo venezolano, es decir que, bueno, vamos a ver un poco. Ahora ha habido mucha retórica electoral, luego ahora está ya en el gobierno y habrá que ver también los intereses económicos que tienen muchos lobbies importantes en Estados Unidos. Yo creo que el foco más hay que ponerlo en Ucrania, que ahí sí que creo que va a haber un cambio radical en la política americana respecto al conflicto. Precisamente mirando el orden internacional absoluto, a cómo va a ser la gestión de esos 2 grandes puntos calientes que estaba señalando, amén, de ese horizonte mucho más, ¿no?, a medio y a largo plazo, como pueden ser las tensiones con China y los BRICS, pero en el más corto plazo, entre las reacciones que hemos escuchado esta mañana, sin lugar a dudas ha sido la voz de Rusia, distintas voces en las que de alguna manera y más allá del conflicto de Ucrania, lo que apuntan es como de alguna manera, si se pretende mejorar el diálogo
diálogo, la relación entre Moscú y Washington, todo dependerá de lo que haga la administración de Donald Trump. Dice, de hecho, el propio portavoz ruso ha señalado que es prácticamente imposible empeorar las relaciones, de hecho hasta se habían roto, ¿no?, las relaciones del tratado nuclear. ¿Cree que podría haber una mejora en ese diálogo, o al menos retomarse el diálogo entre Moscú y Washington? Bueno, yo creo que por parte de Trump sí, lo que ocurre, vuelvo a repetir, una cosa es lo que se dice en las campañas electorales y luego una vez está en el gobierno, porque luego hay muchos intereses de muchos actores que no los vemos en las campañas electorales, pero que luego están en los gobiernos, o al menos en los alrededores, en los entornos del gobierno, ¿no? Y habrá que ver. Yo creo que, a ver, entre ellos, entre Trump y Putin, han mostrado durante mucho tiempo buena sintonía personal. Yo creo que sí que mejorarán algo, es decir, a peor es ya una guerra directa, porque ya la situación de relación entre ambos países era, como tú has dicho, peor no podía estar, es decir, la peor era ir a la guerra. Yo creo que puede haber una mejora. Ahora, claro, el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania es evidente que por la situación militar que hay ahora sobre el terreno favorable a Rusia, cualquier tipo de negociación tiene que ir a favor de Rusia. Es decir, si Estados Unidos no está por la labor de que la paz en Ucrania sea favorable a Rusia, pues es evidente que la relación no va a mejorar, que es un poco lo que ha dicho, o ha venido a decir Peskov o incluso Sájarova. Bueno, esto es lo que se tendrá que ver. Es decir, yo siempre he dicho, o incluso cuando habéis entrevistado antes de las elecciones, es decir, que una cosa es lo que se dice en la campaña electoral y luego si se está en el gobierno. Ahí hay muchos intereses, de muchos lobbies armamentísticos, muchos intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos en Europa, que pueden presionar y van a presionar a lo que ha dicho Trump durante las elecciones. Por lo tanto, yo creo que hay que ver. Es evidente que la guerra de Ucrania no se va a acabar mañana, ni pasado mañana. Va a seguir durando. Lo que sí es verdad es que si Trump termina cumpliendo lo que ha dicho en la campaña electoral, es evidente que le va a cortar el grifo de ayuda económica y ayuda militar a Ucrania. Y Europa por sí sola no puede mantener la guerra contra Rusia en Ucrania. Por lo tanto, eso llevaría inexorablemente a que Zelensky se viera obligado a aceptar un acuerdo de paz que le dictara a Rusia. Si Estados Unidos aceptara ese dictado de paz, pues es evidente que la guerra terminaría. Aquí estamos hablando de meses, esto no va a acabar ni mañana ni pasado mañana, estamos hablando de meses, nos meteríamos ya avanzado el 2025. Pero sí es cierto que es el sitio donde se podría ver un cambio. Yo repito, en Oriente Medio yo creo que no vamos a ver ningún cambio. Y si hay un cambio va a ser a que la cosa pueda escalar más. Pero en Ucrania, repito, habrá que ver. Yo tampoco creo que las cosas vayan a cambiar radicalmente en poco tiempo. Mirando esa orden internacional y la dirección de esa geopolítica, aunque como señalaba, ¿no?, la política exterior está por encima de ideologías, apuntaba como en ese medio largo plazo la mirada va a estar puesta en los BRICS, sin lugar a dudas esa rivalidad con China, y es ahí donde de alguna manera quería preguntarle, porque en estos momentos la tensión que se vive en esas aguas, mirando a la tensión con Asia, con Taiwán, Corea del Norte, Pyongyang siempre ha estado en el punto de mira, pero ahora además apoyando a Rusia. No sé si cree que también, porque Trump ha dicho lo primero que no quiere más guerras, cree que por lo tanto se va a conseguir rebajar la tensión, o esa participación de las tropas norcoreanas en Ucrania lo va a dificultar. ¿Cree que es factible rebajar la tensión? Bueno, en política exterior todo es posible. Es decir, no hay imposible en las negociaciones. Sí que se puede llegar a acuerdos incluso de último minuto.
Lo que sí es cierto es que los BRICS, especialmente en el tema de la desdolarización, aunque no consiguieron, Rusia no consiguió lo que quería, que era ya eliminar totalmente el dólar de las transacciones comerciales, y en eso no estaban por la labor ni China ni la India, que son los otros dos países importantes de los BRICS, pero sí que es cierto que ya muchas transacciones comerciales se hacen con monedas nacionales, no con el dólar. Eso es evidente que eso es un golpe para la economía norteamericana, porque eso deprecia el dólar y por lo tanto la economía americana sufre. Y ahí están de acuerdo unos y otros, porque eso es un ataque directo a lo que es la economía nacional. Y a ese, él ya ha dicho que va a ser su objetivo, y yo creo que lo va a ser. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esto habrá que verlo. Es decir, es verdad que en su anterior administración llegó a acuerdos con China, más allá de que consideraba a China su principal enemigo, pero llegó a acuerdos con China, también llegó a acuerdos con Corea del Norte. Es cierto que la situación es diferente, han pasado 4 años y en estos 4 años han pasado muchas cosas y por lo tanto es difícil o complicado pensar que cosas que él hizo hace 4 años las pueda volver a hacer, porque las situaciones son diferentes. Lo que está claro es que en estos momentos China, especialmente en el sector tecnológico, va muy por delante de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que no habrá, yo no preveo que lo que haga Trump sea rebajar el tema de la guerra arancelaria con China, que la empezó él, la continuó y la fortaleció aún más Biden, y yo creo que Trump no la va a cerrar, porque es más, lo ha dicho en la campaña electoral. Es decir, si él lo que pretende es potenciar la industria nacional, por la industria nacional pasa también, una de las medidas es ponerle aranceles fuertes a los productos extranjeros, con lo cual la gente tenga que consumir productos nacionales porque les son más baratos. Por lo tanto, yo creo que la guerra arancelaria con China va a continuar. Por lo tanto, a nivel comercial y económico es difícil que lleguen a acuerdos. Tema de Taiwán, que haya conflictos, yo ahí ya lo veo más complicado, porque ya incluso militarmente es un problema difícil para manejar para Estados Unidos. Pues... tendría que ser que China invadiera Taiwán, cosa que tampoco creo que vaya a ocurrir. Pues muchísimas gracias una vez más por este tiempo de análisis aquí en Negocios Televisión, José Miguel Villarroya. Feliz jornada, feliz sesión.